Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Bien, hoy vamos a hablar de intoxicación, atención, por monóxido de carbono. ¿Qué tema? Sí. Vamos a hablar del rol del farmacéutico tratando de incorporar a más pacientes al consultorio por la presión arterial en su control. Qué interesante. Muy bien, y cómo tomarse la presión y todo eso. Y vamos a hablar de la tos también. La tos, los diferentes tipos de tos y por qué. Y si hay que cortarla o no. O no. Vamos a arrancar, dale. Bueno, Verónica, acá estamos con la doctora Rosa Esteban. Ella es neumonóloga. ¿Sí? Y vamos a hablar de la tos, digamos, ese síntoma que todos en algún momento hemos tenido. Sí, que todos instintivamente lo primero que quieren hacer es cortar. Y la tos es una manera de defenderse del pulmón. Todo lo que ingrese a la vía aérea extraño, que no sea aire puro, genera un mecanismo de defensa. Y la tos es parte de ese mecanismo de defensa. Entonces, antes de intentar cortarla, lo primero que tenemos que saber es por qué estoy tosiendo. ¿Y qué hay diferencia entre un estornudo y la tos? Bueno, el estornudo es el mecanismo de defensa de la nariz. Ah, perfecto. Mirá qué fácil. Mirá, bueno. Son cuando la irritación es a nivel de las fosas nasales, se produce el estornudo. Cuando la irritación es a nivel de la vía aérea baja, se produce la tos. Es decir, que la tos sería como un síntoma de otra cosa. De otra cosa, exacto. Hay que averiguar cuál es esa otra cosa. ¿Cuál es esa si otra trae algo cosa? y me entró como, viste, una vez se toma agua y dice, me fue por otro cañito. Exacto, como decían las abuelas, Sí. se me fue por el otro lado. Eso es un mecanismo de defensa, estamos tratando de expulsar eso que ingresó y que es un cuerpo extraño. Por eso, por ahí es importante diferenciar, no es lo mismo cuando uno tose unos días por un proceso agudo, por un cuadro gripal, por un resfrío, por una infección respiratoria, a una tos que se prolonga a lo largo de muchos meses. Ahí eso es importante diferenciarlo, hay que prestarle atención porque puede ser desde una cosa banal hasta enfermedades mucho más importantes. Las causas más frecuentes de tos son a veces un principio, como el único, las toses prolongadas, digamos, ¿no? Un principio de asma. No, es el único síntoma del asma. No llega a ser el broncoespasmo, pero hace esa tos ante el reírse muy fuerte, ante un ejercicio, ante el aire frío. Hay que prestarle atención. El reflujo gastroesofágico, esto es cuando el ácido que tenemos en el estómago vuelve, porque el píloro, que es un anillo que cierra, no cierra completamente y permite que ese líquido vuelva hacia atrás. Son como microgotas, no nos damos cuenta. Que se siente. Exacto, empiezan provocando una garraspera, una disfonía, o sea, empezamos con algún problemita en la voz y a veces provocan la tos cuando llegan más profundamente. Y la otra causa es cuando tenemos un proceso a nivel de una sinusitis crónica, una alergia, Claro. que hace que la nariz viene el verano gotee y por decís, atrás. Exacto. ¿Por qué está todo el día tosiendo? Y a lo mejor es que compraste una planta, metiste adentro de tu casa una planta que la persona es alérgica. Exacto. Y eso produce un goteo que se llama goteo retronasal, que gotea sobre las cuerdas vocales y a veces alguna gotita baja y nos hace toser. Muy bien. Son las causas más frecuentes y hay que prestar atención. Y la otra tos muy frecuente y a la que nadie le presta atención es la famosa tos del fumador. La tos del fumador no es normal. Cuando aparece tos es porque algo ya está funcionando mal. Y hay No que importa si prestarle fuma o atención. no fuma. Exacto. Puede ser un exfumador, alguien que ya dejó de fumar, o alguien que está fumando en ¿Qué este tiene que ver momento. con algo obstructivo, con algo? Tiene que ver con que puede ser un síntoma de EPOC, una EPOC que se está desarrollando, o, y esto es más importante, la tos puede aparecer cuando hay algo que está comprimiendo la vía aérea y si eso va acompañado de pérdida de la voz, hay que prestar atención porque puede ser un síntoma de un cáncer de pulmón. Y antes que se produzca un síntoma más importante, hay O que sea que prestarle la atención. tos avisa algo. Avisa Algo algo, está mal. exactamente. Algo no está funcionando, puede ser algo sencillo, que me entró algún líquido, un aire, algo, o un bichito, ¿por qué no? A veces estás así y te entra una... O sea, no es anormal,
O algo ya más. Exacto. Muy bien. Y existe, digamos, la diferencia entre esa, que a veces se dice tos productiva, como con flema, y tos seca. Exacto, ¿Y eso sí. no sabía? Nosotros normalmente, como mecanismo de defensa, el pulmón tiene cilias, que son como unos cepillitos que barren una mucosidad que produce naturalmente el pulmón hacia afuera y lleva toda impureza del aire que pueda haber entrado y la tragamos ni nos damos cuenta. Cuando se produce una irritación sobre el bronquio, se produce mucha más cantidad de esa mucosidad y ahí aparece la tos productiva, que es esa mucosidad que expectoramos porque no llegan esos cepillitos a barrerla completamente. ¿Y eso es bueno ayudar a que eso salga más rápido? Sí. Eso sí. Sí, hay que tomar mucho líquido, estar bien hidratados. A veces ayuda a una nebulización que puede ser con solución fisiológica sola o el vapor solo. ¿Y nada de sal. Bueno, eso te iba a decir. Porque eso irrita. Irrita. ¿Qué hay de esto que dicen hacete buches, hacete gárgaras para Eso, no tener tos? No, eso es para la garganta. Otra cosa. No. Perfecto. Algo más acá. Esto más sería es más como adentro. de acá para arriba, digamos. Eso es cuando duele la garganta y cuando... Claro, puede ayudar un como poquito. una carraspera, Exacto, que pero- no es tos y no es estornudo. Exacto. Buenísimo. ¿Y cuándo los tratamientos llegan a tener necesidad de broncodilatadores? Por ejemplo, una tos que está asociada a un broncoespasmo es una tos que requiere de un broncodilatador. Si no es una tos asociada a un broncoespasmo, el broncodilatador no va a tener ningún efecto. Bueno, dos. Tengo que solucionar otra cosa. Por ejemplo, una tos que está asociada a un reflujo gastroesofágico, lo que necesita es que yo trate ese exceso de ácido. El broncodilatador no lo va a resolver. Claro, sí, está bien. O sea, hay que buscar no, la causa. No automedicarse, ¿no? No. Exacto, hay que buscar la causa. Estoy Perfecto. tosiendo, algo pasa. ¿Por qué? Y Perfecto. es decir que si uno tiene una tos que no sabe de la causa, tiene que esperar un tiempito. Si no se le va por manera natural, consultar al médico. Exactamente. Más de 10 días o Pero 15 una tos- días no es una tos normal, no es una tos por un cuadro agudo y hay que consultar y ver qué es lo que está pasando. Perfecto. Perfecto. Muchas Bueno, gracias, doctor. No, claro, gracias muchas a ustedes. Vamos a salir. Muy bien, vamos a hablar, Richa, de la intoxicación por monóxido de carbono. Para hablar del tema está el doctor Francisco David, toxicólogo. Hola, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerte. Un tema muy feo. Sí, y frecuente, Sí, sobre todo en esta época del año. lamentablemente. Sí, lamentablemente. Es frecuente durante todo el año por los incendios, pero ahora aumenta por el tema de los calefones, las estufas y todos los elementos que provocan esta intoxicación. ¿Cuáles son los elementos que provocan? Es la combustión incompleta de productos carbonados. Productos carbonados, todos los elementos que tienen carbono, que son en su mayoría los que están en el hogar. Por ejemplo, lo más frecuente es que sea por calefones, termotanques, es frecuente también por el horno, las hornallas, que habitualmente y de mala manera, porque no debería usarse, se utilizan como elementos de calefacción en los hogares y producen muchas veces este tipo de intoxicación. En algunos casos también hemos visto braseros o incluso fuego adentro del hogar, generalmente en los barrios más humildes, que usan eso para calefaccionarse. Ujú. ¿Y qué le produce el monóxido de carbono en el organismo del ser humano cuando ingresa? Tiene más afinidad, 250 veces más afinidad que el oxígeno por la hemoglobina. Esto lleva a que se desplace, se pierda el oxígeno en sangre, baje la concentración y por ende llegue menos oxígeno a la célula, ¿sí? Ese es el principal motivo. La célula también afecta la respiración celular adentro de la célula y lleva a la muerte celular. Esto lleva a la falla del órgano, la falla multiorgánica y sobre todo a la insuficiencia respiratoria y a una gran variedad de síntomas que puede provocar. Ante una situación de que hay toda una familia de distintas edades hasta una mascota en un lugar, ¿todas las personas sufren al mismo tiempo o uno se puede dar cuenta antes que otro que hay algún problema, que la persona está desvaneciéndose o hay...? Los síntomas van desde leves hasta graves, ¿sí? Leves como puede ser un dolor de cabeza, cefalea, náuseas, mareos, vómitos que muchas veces pasan imperceptibles, hasta graves como por ejemplo cuadros de convulsión, de infartos o por ejemplo coma o muerte, que son los casos donde hay concentraciones más elevadas. Y lo paradójico es que en un mismo ambiente distintas personas pueden tener distinta sintomatología. Es frecuente ver, por ejemplo, en las guardias que viene una persona o fallecida o en coma al lado de otro que tuvo náuseas, vómitos o malestar. Y eso tiene que ver con la exposición que tuvieron a la fuente, o sea, al monóxido, ¿no? ¿Qué hay de la densidad del monóxido como que está más por debajo, por arriba, en un ambiente? ¿Por dónde se ubica más el monóxido? Siempre cercano a la fuente. Mientras más uno está cercano a la fuente, vamos a suponer el horno, más probabilidades hay de intoxicación, pues las concentraciones son más altas.
Como todo gas tiende a subir, con lo cual siempre es mayor. Está más arriba, digamos. Sí, tal cual. Igual eso es muy difícil de detectar para las personas. En realidad, si uno busca un detector de monóxido para colocar, por ejemplo, se pone cercano a la fuente, que es donde suele estar la mayor dispersión. ¿Y esto se soluciona simplemente aireando el ambiente? A ver, lo primero y más importante es la prevención, ¿sí? Todos este tipo de elementos, como son, por ejemplo, las estufas, los calefones, los termotanques, el horno, tiene que estar correctamente revisados. O sea, una vez por año lo que nosotros aconsejamos es que lo revise un gasista matriculado para ver más que nada cómo están los tirajes, que muchas veces se tapan. Incluso con las estufas de tiro balanceado, que también muchas veces se pueden tapar y pueden provocar esta dispersión. Eso es lo primero. Segundo, si nosotros sospechamos intoxicación, lo que tenemos que hacer es acercarnos a la guardia y avisarle al médico. También es un tema que los médicos no están muy acostumbrados a recibir y es un síntoma, por ejemplo, como el dolor de cabeza o el cuadro de cansancio, que se confunde con otros síntomas estacionales como la gripe o ahora incluso el COVID, ¿no? Consultan por dolor de cabeza, cansancio, fatiga y se confunden con otras cosas. Y en caso de que haya una intoxicación o haya presencia de sintomatología en el hogar, siempre hay que abrir las ventanas. Lo que nosotros aconsejamos para prevenir es 10 a 15 centímetros una ventana abierta en el ambiente, en cualquier ambiente de la casa cercana al elemento combustionante, salva la vida. Es así de fácil. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Y te hago una pregunta, digamos, el paciente que ya llega con un grado de intoxicación importante, ¿sí? ¿Cómo se lo trata? Bueno, lo que nosotros siempre le decimos a los médicos es oxígeno. Primero, rápido y en concentraciones elevadas. Oxígeno, lo que nosotros hacemos es en alto flujo, con una máscara reservorio, para lograr que este oxígeno que está, esta hemoglobina que está desplazada por el monóxido, el oxígeno está desplazado por el monóxido, se logre equiparar con más concentración. Sí, vuelva al oxígeno a ocupar el lugar que le corresponde. Exacto, ¿sí? En algunos casos, generalmente en los grupos más vulnerables, como suelen ser los ancianos, las embarazadas o los chicos, o en caso de sintomatología severa o concentraciones altas, se utiliza la cámara hiperbárica, en donde ya ahí lo que estamos administrando no es solamente oxígeno, sino es mayor presión de aire, que ayuda a que se resuelva más rápido la sintomatología. ¿Y qué pasa cuando uno viaja en un transporte o en algún lugar que está totalmente cerrado? O ya sea un ascensor y uno empieza, que no hay nada en combustión, pero uno siente que le empieza a faltar el aire. ¿Es lo mismo, la misma sintomatología de la persona o no? En realidad, si el ambiente está cerrado y hay un elemento que está liberando monóxido, que está generando combustión incompleta, podríamos decir, puede haber sintomatología en cualquier lado. De hecho, hay casos, por ejemplo, en los garages, con el auto prendido, o mismo incluso algunos pocos casos del auto en funcionamiento y el chico, por ejemplo, en la parte de atrás del auto, que también ha tenido síntomas de intoxicación. Nosotros lo determinamos eso con algo que se llama carboxihemoglobina, que es una determinación que se hace en sangre específica para ver los niveles de concentración. Siempre tiene que haber, como premisa, una fuente probable. O sea, en un ascensor debería haber una fuente de combustión incompleta de intoxicación, o sea, algo que pueda estar provocándolo. Claro, no el encierro de por sí, si no hay una fuente de combustión, no debería. Para hablar de monóxido, sí. ¿Y el monóxido tiene algún olor detectable o es inodoro? No, excelente pregunta. En realidad es inodoro, incoloro y no se detecta. Nosotros lo conocemos como el asesino silencioso, así le decimos, porque lo que provoca es esto, una muerte y no te das cuenta. Te dormís durmiendo por monóxido de carbono. Es una de las características. Te morís durmiendo. Sí. Qué bárbaro. Bueno, así que la prevención, digamos, lo más importante es la prevención. Sí. Bueno, muchas gracias, Doc, como siempre. Por favor, ustedes. Gracias. Bueno, acá estamos con la colega farmacéutica María del Carmen Laborde. ¿Cómo andás, María? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Verónica? La hemos invitado a María, Verónica, como para que nos cuente un poco el rol del farmacéutico con esto de la toma de presión. Viste que venimos en el programa hablando de lo importante que es controlarse. Buenísimo. Y bueno, ahí es donde los farmacéuticos, digamos, tenemos un rol preponderante por el hecho de que estamos en contacto permanentemente con nuestros pacientes. Entonces, tenemos esos lazos de confianza, de cotidianeidad que te da la profesión. Entonces, eso nos permite que el paciente que se acerca a la farmacia, dada esa confianza, no tiene problemas en preguntar por si le duele la cabeza, si tiene algún síntoma. Ellos mismos, ¿no será un problema de presión? Bueno, vamos a medir la presión, entonces, cosa que de otra manera o se tiene que acercar al hospital público o tiene que pedir turno al médico, y para esto pasaron 10, 15 días, cuando a lo mejor el problema se puede resolver en el momento.
o detectar un problema en ese momento que nos sirva para continuar después con el seguimiento del paciente. Sí, porque termina yendo al médico, diríamos de alguna manera, y vuelve medicado. Generalmente Claro, viene claro. el Es un circuito. círculo, ¿no? Claro, porque en realidad puede ser que la presión le dé normal, tranquilamente, o si no, bueno, detectás ahí una elevación. Entonces, bueno, ahí marcás las pautas que necesita el paciente para ver si realmente es hipertenso o no. Entonces ahí va el consejo de a lo mejor, bueno, aumentar la cantidad de líquido, disminuir la cantidad de sal, aumentar la actividad física, mientras seguimos con los controles. Claro. Si todo eso no da resultado, bueno, ahí ya el médico determinará que tendrá que medicarlo o no. ¿Y ustedes que te llevan un control o es mejor uno tener una libretita o en el celular mismo, anotar y tener una progresión de las tomas de presión? Bueno, contesto No, yo. sí. Usted la entrevistaba, se registra todo. No, claro. Hoy a través de la COFA tenemos un sistema informático donde el paciente que se acerca a la farmacia a medirse la presión, bueno, evaluamos, digamos, que el paciente no haya tomado café, bueno, que tiene que descansar 5 minutos antes de hacer la medición, entonces no haber fumado, cosa un poco difícil. Entonces, una vez que tenemos esas pequeñas pautas, hacemos la medición de la presión. Eso lo registramos en el sistema. O sea, hacemos 2 mediciones, una en cada brazo, se establece, eso lo cargamos en el sistema, entonces allí se emite un ticket, o sea, a mí me queda registrado y el paciente se lleva un papel con su nombre y apellido, la hora en que se midió la tensión y él lo puede guardar también. O si no, ese registro queda en la farmacia. ¿Ven lo que es ir siempre a la misma farmacia? Vos ya tenés todo tu... No, porque podría ir a diferentes farmacias y también se concentra la información. ¡Ah! Pero están re técnicos. Y bueno, claro, Qué por eso es una red. tecnológicos, Por ¡Qué eso es una bueno! red. Por eso, claro. Claro, si el La- paciente está de Genial, vacaciones, está de vacaciones, estás en Mar del Plata. ¿Viste la tenés que suerte? controlar y tenés que ir al médico, podés pedir un informe y para que lo diagnostique el médico, obviamente. ¡Qué ¿Y bárbaro! cuáles Y son los aparte- valores de corte? Ay, no se sabía, eso no se sabe de la farmacia. ¿Cuáles son Bueno, los pero valores de corte para un paciente decirle, no, vos por ahí estás con algún grado de hipertensión, deberías controlarte con tu médico? Claro, bueno, para el médico sería 140, 190, ahí ya es un signo de alarma, digamos, y para nosotros es 185. 135, 85. Claro, Perfecto. tenemos parámetros menores que Claro. están equiparados con los de toma de presión domiciliaria. Ah, buenísimo. Sí, aparte que la tranquilidad que tenemos es que el paciente viene como relajado. O sea, distinto cuando va al médico, que ya el tema del guardapolvo ya le da un Te poco inhibe. de temor. Sí. O sea que yo llego a la farmacia, puedo, por ejemplo, no sé, ir a comprar, o Antonio a comprar la fruta, ¿no? Paso por la farmacia y me tomo la presión. Exactamente. Así, sin Sí, nada, ni nada previsto, Sí. no tengo que estar ni con ayuno, nada, simplemente sentarme 5 minutitos, como Exactamente. dijiste, relajarme. Sí, y puedo ir con otro familiar, un chico también se la toma, o Sí, sea. sí, los perfecto. chicos también, los chicos no, pero los adolescentes sí. Perfecto, Los para chicos que empezar hacen ya. los chicos que hacen deportes también tienen Sí, que a estar ver, bien desde el pediatra controlados. hasta el gerontólogo deberían controlar la presión en los consultorios. Es lo que hablábamos Sí, en otras sí, sí. ediciones del Yo programa. ni lo sabía eso, y que uno puede pedirlo, ¿no? Claro. Desde el Claro. lugar de humildad, decirle al profesional que está atendiendo. Es que aparte la farmacia es el lugar, como te decía anteriormente, es el lugar más cercano Claro. donde el paciente puede llegar. O sea, en todos los barrios tenés una farmacia, Sí, sí, seguro. sí. Entonces, podés chequearlo, podés en cualquier momento del día, digamos, no tenés esa Que sacar barrera. turno. Claro, Claro. no tenés esa Claro. barrera que Sí, te sí, claro. impide. Y lo que por ahí se busca también es cribar a todos los pacientes estos ocultos que decían. Claro. Digamos, que no se sabe que tienen presión arterial y poder detectarlos Claro. para poder, obviamente, incluirlos y evitarle todos los problemas futuros que puede Que tener de podemos complicaciones por presión arterial. Claro, es que esa es la idea justamente, de que el paciente que a lo mejor tiene un pequeño aumento,
de poder corregirlo, de poder detectarlo, de si el médico considera necesario, se lo medica. Y después viene la otra parte, que una vez que está medicado, el control. El control y la adherencia al tratamiento. La adherencia, claro. Porque eso es muy común también. Claro. Que el paciente que está medicado, que está controlado, de repente un día dice, ya estoy curado. Claro, me siento bien, no hago Ya más está. nada. No tomo... Si me controlo está bien, pero está bien porque está tomando la medicación. Claro, Claro, entonces eso es lo que hay que También hacerle entender a también, la gente. que es una enfermedad crónica. Por lo tanto, de por Hay vida que- hay que hay que estar medicado. Bueno, muchas gracias. No, un por favor, placer. gracias a ustedes. Ya volvemos, Bueno, ¿no? ya volvemos. Dale. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, estamos con Marlene Gómez, ella es nutricionista. A ver, Marlene, ¿qué tema nos has traído hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre alimentación en adultos mayores. Es muy importante esto, a veces no prestamos atención, pero cuando los adultos mayores en realidad todavía no está establecido a partir de qué edad, pero más o menos es arriba de los 70 años aproximadamente, el metabolismo empieza a cambiar un poco. Ciertas condiciones también físicas también cambian, entonces hay que ver cómo alimentarse. Y la alimentación es para estar bien nutridos, para que funcione bien el organismo en base, digamos, a la edad que tienen. Sí, en realidad no es para bajar de peso o aumentar, ni para ninguna condición, pero es más o menos en términos generales. Después, cuando vayamos nombrando algunos alimentos, vamos a ver en qué condiciones fisiológicas se puede dar. Vamos a arrancar primero con lo que es las piezas dentales, la dentadura. Siempre, empiezan a caer algunas piezas, a veces les duele, tienen ciertas molestias al masticar y empiezan a disminuir el consumo de carnes, por ejemplo. Más o menos necesitan 120 gramos al día de carne por su aporte proteico sobre todo. Entonces, cuando no pueden masticar correctamente, es conveniente cocinarlas en preparaciones húmedas, que tengan líquido, entonces de esa manera va a estar un poco más blando. Claro, más O preferir por cortes blandos como el pescado, por ahí que es un poco más blando, el pollo, pero no dejar de lado el tema del aporte proteico. Si no consumen carnes, por ejemplo, reemplazar con legumbres, que también es una buena opción. También a veces es molesto, entonces siempre pueden hacer algún puré, procesarla, hacer algún puré de lentejas, algún dip de porotos, pero sí es importante que haya estos alimentos. También tenemos todo lo que es frutas y verduras. Bueno, acá viene una cuestión. Es muy bueno por sus vitaminas, minerales y por su aporte de fibra, pero muchas veces vienen a la consulta y dicen, bueno, pero tengo colon irritable o tengo divertículos. Entonces, ¿qué hacer si tenemos colon irritable? Siempre que sean los vegetales cocidos. No crudos, siempre cocidos. En el caso de que presente divertículos, por ejemplo, que eso se da en los intestinos, evitar los alimentos que tengan semillas pequeñas. Por ejemplo, el tomate, el kiwi o las semillas de chía, de girasol, de sésamo. Evitarlas porque se pueden depositar en esos divertículos y puede generar una inflamación con diverticulitis, que es bastante doloroso. Entonces, esos alimentos, por más que sean saludables, es preferible evitarlos. Claro, siempre entonces depende de la patología de base que pueda tener el paciente. Se va a seleccionar. Se va a ir seleccionando. Tal cual, bien. Después tenemos los cereales integrales también por su aporte de fibra. Siempre la fibra es importante también por el tema de la diabetes, que predisponen bastante. Entonces lo que hace la fibra es evita que haya un aumento de glucosa en sangre. Entonces todo lo que sea productos integrales, siempre es mejor seleccionarlos. Frutos secos, también los frutos secos, a veces las almendras, las nueces, al ser bastante duras, hay que remojarlas previamente. Entonces remojando ya está más blando, o bien siempre el procesado también sirve. Y el tema de las porciones en las personas adultas, de que a veces están mucho tiempo en cama o ya no tienen la movilidad que tienen cuando están más activos. Tal cual. Bueno, lo que sucede ahí es que hay un aumento de grasa y disminuye la masa muscular. La grasa más o menos se estima que aumenta de un 18% al doble, casi el 36% en los hombres, y en las mujeres de un 30 a un 40%, o sea, es bastante, y siempre se acumula en lo que son zona abdominal, por ejemplo, los famosos flotadores,
en los brazos, en las mujeres en las caderas. Entonces, en ese caso sí habrá que hacer una adecuación en las porciones. Está bien. Y si se tienen que ir a acostar rápido, es preferible que No, coman siempre, antes, siempre una- evitar 2 horas, o sea, esperar 2 horas de la cena y recién acostarse por el tema del metabolismo y la digestión. Claro. Si no, les va a generar acidez o un malestar estomacal al día Sí, siguiente. una digestión Entonces, más lenta, digamos. tal cual, de por sí ya el metabolismo en esa edad es lento, entonces hay que evitar esas Bueno. cuestiones. Muchísimas gracias, muy claro. Bueno, Y bueno, a ustedes. a cuidarse las personas, los adultos mayores. Adultos mayores, tal cual. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Espectacular el programa, como siempre, un gusto, un lujo de la gente que tenemos, ¿eh? La verdad que sí.